Precisamente como el tema da lugar, desde esta semana hemos estado tratando de comunicarnos con el doctor Cristian Garcés, es representante de la Cámara, y le ha hecho un llamado inclusive al presidente Duque sobre el tema de desarmar a la gente y que pues ha causado una gran polémica. Doctor Cristian Garcés, muchas gracias por su deferencia con Supernoticias del Valle, bienvenido a Supernoticias. ¿Cuál es la postura suya con respecto al desarme como ocasión de lo que pasó con el médico en Bogotá? Norberto, un saludo para usted, para todo el equipo y los oyentes de Supernoticias. Nuestra posición se basa en que, pues, primero que todo ser vivo por naturaleza se defiende, se protege, es un instinto. Y nosotros en Colombia, con ese decreto que salió en el gobierno de Juan Manuel Santos y que ha ratificado ya en 2 ocasiones el gobierno de Iván Duque, ha restringido el porte de armas prácticamente con un desarme nacional, y para nosotros está violando el derecho a la legítima defensa. Cualquier ciudadano debe poder defenderse de un criminal que lo viene a robar, o que lo viene a asesinar, o que lo está extorsionando, o que lo va a secuestrar. Y nosotros no podemos seguir con esta cultura que se ha ido generando de la tolerancia, una narrativa donde la persona honesta tiene que cargar con el peso de la ley y el criminal con un montón de ventajas porque la justicia no funciona, porque no hay la suficiente seguridad en nuestro país. Entonces, al mismo tiempo que estamos trabajando desde el Congreso para mejorar el presupuesto de seguridad y defensa, para fortalecer la inteligencia, en el caso mío estoy trabajando con el alcalde de Cali y la gobernadora para gestionar una inversión muy importante en cámaras de seguridad, entre otras iniciativas. Al mismo tiempo que trabajamos por mejorar la seguridad, tenemos que reconocer que vivimos en un país donde cada año hay más de 12.000 asesinatos, y es un país que hay lugares, situaciones problemáticas donde hay personas que requieren portar un arma. Es una decisión individual, es una decisión, no es fácil tomar esa decisión, pero quienes deseen hacerlo, en mi concepto, tienen, de acuerdo al ordenamiento jurídico, el derecho a la legítima defensa. Y esto lo hacemos no para generar más homicidios, más muertes, no, por el contrario, es para proteger vidas humanas. Doctor Cristian Garcés, eso pues lógicamente ha generado toda esta polémica, pero ¿se justifica que una persona adquiera un arma con todos sus salvoconductos y todo lo demás y termine teniendo que guardarla y no poderla usar precisamente cuando se presentan estos casos porque las mismas municipalidades, a través de las secretarías de gobierno, la policía y el ejército, a través de un decreto municipal o de una circular, determinan que no pueden portar armas? Eso no es un contrasentido y no es darle esas gabelas precisamente al delincuente, que no le importa si hay arme o desarme para cargar sus armas indocumentadas inclusive. Totalmente de acuerdo contigo, Norberto. Hay muchos puntos relacionados con lo que me preguntas. Primero, el caso del médico, yo quiero pedirles que lo miremos desde esta situación. Resulta que el médico, de acuerdo al decreto que está vigente de desarme, no tiene derecho a adquirir el porte legal especial. Él tenía el porte suspendido. En Colombia habían en el 2015 407.000 ciudadanos con permiso de porte legal de arma, y el decreto de Juan Manuel Santos lo suspendió. Y después, con el invento que se hizo en ese decreto del porte especial, se le entregaron el año pasado solamente a 6.700 colombianos porte especial. Entonces ahí está la reducción drástica, demasiado exagerada, que ha generado
traumatismos en la población, intranquilidad para un montón de personas que tienen problemas de seguridad o se sienten inseguros. En el caso del médico, él salía todas las noches por una calle oscura, una calle a las 10 de la noche, una calle que no daba garantías para su vida, para sus bienes materiales, y él decide entonces del trabajo hacia donde se diría siempre cargar el arma. Ese día mueren 3 personas, lamentablemente, obviamente ojalá nadie muriera en este país, pero eran 3 criminales que todavía no se sabe si iban a robarlo o a secuestrarlo. Había además un vehículo dando vueltas de donde se bajaron estos criminales. Entonces él defiende su vida, asesina a estos 3 criminales. Resulta que él no tiene derecho al porte especial. Entonces, esa es la reflexión, ese es mi debate, esa es la posición que tengo frente al gobierno nacional, que ese decreto está haciendo daño en este momento a muchos colombianos. El médico va a ser multado, pero pasemos a otro punto. Cantidad de personas haciendo trámites allá en el ejército. Le he dicho al comandante de las fuerzas militares, el general Narváez, que el servicio que presta el Estado a través de Indumil, de toda la Dirección de Comercio y Venta de Armas, es muy malo. Ponen a la gente a hacer vueltas. La mayoría, el decreto es muy restringido, entonces no le van a dar el salvoconducto. Entonces hay un montón de personas honestas, comerciantes, empresarios, agricultores, ganaderos, personas que viven en unos lugares peligrosos, entre otras miles de situaciones, personas que han sido amenazadas, extorsionadas, que entonces no les estamos garantizando su derecho a la legítima defensa, los estamos dejando a merced del AMPA, del crimen, y yo voy a llevar este debate de manera permanente. Hay un mamertismo pues que me ataca y me cuestiona y que lideran esa narrativa donde los ciudadanos honestos tienen que arrodillarse ante los criminales porque hay que ser tolerantes con un montón de cosas, y yo digo que no, que tenemos que recuperar nuestros principios, nuestros valores, y el Estado colombiano, y ahí paso al tercer punto, no tiene por qué ponerle trabas y trámites a las personas, y en este caso además para defender su vida. ¿Cuál es el otro punto? Que por poner esos trámites están corrompiendo a nuestras fuerzas militares, porque toda persona honesta, si tiene un problema de seguridad, si su vida está en peligro, pues ¿qué va a hacer? Como sea, defenderse. Entonces, si una persona honesta la están terminando corrompiendo, porque entonces sale a ver cómo le da una plata por debajo de la mesa a un militar para que le entreguen el porte especial. Y eso está pasando. Ya hay investigaciones a nivel nacional de militares involucrados en casos de corrupción. El porte especial lo venden algunos en 2 millones, otros en 5 millones, dependiendo, como se dice, pues del marrano, de cuánto puede pagar. Y entonces este país, por tanto trámite, se nos está volviendo pues solamente un país difícil, complicado y corrupto. Además, debo decirlo, es una realidad. El narcotráfico, muchas personas del narcotráfico andan con porte especial. ¿Por qué? Porque el narcotráfico da suficiente dinero también para comprar militares. Entonces, esto es una problemática muy difícil, pero yo invito a todos los que nos están oyendo, a ustedes, a los medios de comunicación, a que trabajemos por la gente decente, por el honesto. No nos debemos preocupar por el narcotraficante, por el ladrón, por el secuestrador, por el que extorsiona, por la vida de ellos. Tenemos que preocuparnos es por la gente honesta que está hoy amenazada. A ver, doctor Cristian Garcés, le saluda Humberto Pava. La inquietud en este momento pues va más allá. Mire, en esta mañana acaban de atracar, de robar a mis hijos que venían a trabajar. Pero me pregunto yo, ¿y entonces lo que estamos pagando a una policía o a un ejército no tiene respuesta? ¿La Constitución Nacional se está aplicando o no se está aplicando de que el gobierno debe velar por el bien del ciudadano? Es una inquietud simplemente. Yo sé que la solución, ¿quién la tiene?
yo me pregunto en este momento, obviamente muy molesto y muy ofendido familiarmente, pero la situación es sobre todo en la ciudad de Cali, esta inseguridad, no sé a dónde nos va a llevar, doctor Cristian. Entonces, dice uno, termina uno estando de acuerdo con lo que hizo el médico, termina uno diciendo, pues yo también me voy a armar a ver si son capaces de atracarme y me voy a hacer es matar. Esa es la situación que está viviendo el país realmente, y sobre todo, repito, en la ciudad de Cali es una situación definitivamente alarmante. ¿Cuál va a ser la situación de exigencia a la policía en lugar de estar haciendo retenes para buscar algo para sus bolsillos? No van a tener cómo entonces garantizarle la honra, vida y bien a los ciudadanos. Bueno, mucho que hablar sobre este tema. Gracias, Humberto, un saludo especial para ti. Mira, primero, imagínate, en Cali en el Colombia, hay un cálculo de que hay más de 2,5 millones de armas ilegales, con las cuales se cometen la mayoría de los crímenes. Más del 90% de los homicidios son con armas ilegales. Entonces, el crimen está armado. Por eso, mi posición de que el ciudadano honesto debe poder acceder a un arma para defensa personal, respetarle el derecho a la legítima defensa. Segundo, estamos trabajando muchos, autoridades políticas, gubernamentales, en mejorar la seguridad del Valle del Cauca. Tenemos que entender que vivimos en el suroccidente colombiano, la zona del país donde más cocaína se produce, eso como resultado, entre otras cosas, de los errores del proceso de paz que lideró Juan Manuel Santos. Eso ha generado un fortalecimiento de las bandas criminales, de las pandillas, de las oficinas de cobro, del gota a gota, de un montón de actividades en Cali, que es la capital del Pacífico, pues termina siendo la capital del narcotráfico. Acá pues viven un montón de mafiosos, de traquetos, de narcotraficantes, entre ellos se matan todo el día, pero sus actividades delictivas terminan fortaleciendo esas organizaciones criminales más pequeñas, que son las que están robándose los carros, robando a las personas y en muchos casos asesinando personas honestas que no están vinculadas al negocio del narcotráfico. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pidiéndole al gobierno nacional que aumente el número de policías. Sabemos que por un fallo laboral se han retirado en los últimos 2 años 14,000 policías a nivel nacional, y el gobierno por eso está con diferentes herramientas, viendo cómo rápidamente forma más policías y los envía a las regiones. Estamos trabajando en un proyecto con la alcaldía de Cali de una inversión cercana a 20,000 millones de pesos para poner cámaras de seguridad en Cali con la capacidad tecnológica de identificar caras, con lo cual vamos a poder perseguir a los delincuentes. En este momento el alcalde está trabajando en estructurar un proyecto para fortalecer tecnológicamente a la policía, el Centro de Comando, Control y Comunicaciones de la Policía Metropolitana, un proyecto que metimos en el Plan Nacional de Desarrollo, vale cerca de 40,000 millones de pesos, pero es un proyecto precisamente para poder aumentar la capacidad de desmantelar las bandas criminales. Esta semana ya le pedí al nuevo fiscal general de la Nación, que no se ha posesionado, se posesiona la próxima semana, le pedí una cita. Los 4 congresistas del Centro Democrático vamos a ir a hablar con él, me dijo que nos iba a atender, porque necesitamos fortalecer el CTI, la policía judicial, y para poder que cuando la policía captura a alguien, pues entonces la fiscalía logra judicializar a las personas. Y tenemos que lograr, el alcalde está interesado, lo veo difícil, pero tenemos que lograr construir una nueva cárcel en la ciudad de Cali, porque obviamente tenemos un hacinamiento carcelario, entonces a la gente la sueltan, porque no, a los criminales, porque no tienen dónde guardarlos. Entonces tu pregunta, Humberto, es muy bien traída, y quiero que sepas que una de mis líneas de trabajo, tú sabes, es la seguridad.
y yo estoy al pie del cañón todo el día viendo cómo evitamos que familias como la tuya pues vivan esos percances de que lo roben. Pero hay otro punto que me permiten, si no lo que me está extendiendo, que también estoy trabajando. Es que las herramientas de protección no solamente son un revólver o una pistola. También hay otras herramientas de protección y estamos pidiendo que se reglamente de nuevo todo, facilitándole acceso a los ciudadanos. ¿Cómo es posible que una persona que quiere polarizar su carro porque tiene problemas de seguridad y lo quiere poner totalmente oscuro, tiene que ir a pagar un salario mínimo? Nadie lo hace, nadie tramita los polarizados, todo el mundo le pone el polarizado al carro incumpliendo la normatividad. ¿Cómo así que un policía le quedó a discreción de él decomisarle a una mujer un gas pimienta o uno de estos aparatos que pasa electricidad? Yo estoy diciendo que esas herramientas de protección a gente de poderlas cargar en un parque, en una calle, donde sea, y nadie tiene que venir a decomisárselas. No, que es que hay unas bandas que andan con eso molestando a la gente. Pues persigan a las bandas criminales, no persigan a la gente honesta que necesita herramientas de protección. Estoy dedicado a esta discusión con nuestras fuerzas militares, la policía, el Ministerio de Defensa. Ahora que estoy en Bogotá, voy precisamente al Ministerio de Defensa y estoy exigiendo que haya una política donde se fortalezca la defensa personal y se respete el derecho a la legítima defensa. Doctor Cristian Garcés, otra arista que de pronto la tocaremos más adelante, lastimosamente el tiempo también se nos acaba, es el tema de la modificación del Código Penal en Colombia, que es muy garantista para el criminal, mientras que involucra a quien toma la legítima defensa y lo pueden judicializar en un momento dado, dependiendo de cómo dispare el arma contra quien lo agrede. Aló, hay un problema, no te escuché bien. ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, ¿me escucha ahí, doctor Cristian? Sí, escucho. Sí, que hay otra arista dentro de todo este problema y es la modificación al Código Penal, en el sentido que es supremamente garantista con el criminal, mientras que el ciudadano de bien y corriente, que en un momento dado de un atraco o de un intento de secuestro o cualquier cosa se defiende, pues si como sucede con el médico, mata a un delincuente de estos, y si la entrada de la bala, por decirle un ejemplo, no es de frente sino de lado o de espaldas, pues termina judicializado el ciudadano de bien que fue objeto de estos hurtos o de estos atracos y demás. Hay que modificar el código también en ese sentido para que las garantías no sean tantas pues para el criminal y tan pocas para el ciudadano de bien. Norberto, ese punto es muy bueno. Ese es otro de mis debates y mis enfrentamientos con todo el mamertismo que hay en este país. Y con todo respeto lo digo, es que ¿cómo es que hay personas que creen que el concepto de la proporcionalidad que está en la ley es que el médico, si venía con cuchillo, entonces tenía que haber sacado un cuchillo? O como le están aplicando a la policía y al ejército, que un montón de criminales se pegan de unos abogados leguleyos y entonces denuncian a un policía que porque abusó de la fuerza. Yo creo que cuando un policía, un soldado, un vecino, una ama de casa se siente amenazada por un criminal, esa persona tiene todo el derecho de utilizar cuanta cosa esté a su alrededor para defender su vida. Y aquí están usando el concepto de la proporcionalidad para, como usted bien dice, defenderse los criminales en los procesos ante la justicia. Nosotros estamos estudiando ese tema. Recordemos el caso del soldado en ese Cañaduzal, en el Valle del Cauca, que tenía en sus manos un fusil y le sale un personaje más llamado indígena, porque pues eso lo que es un criminal, con un machete y se lo pone en el cuello, y el soldado le da temor usar su fusil. El soldado por lo menos le debió haber pegado un balazo en la pierna al otro personaje, o donde le caiga la bala, porque un cuchillo en el cuello lo mata al soldado. Pero ese es el concepto de proporcionalidad que nos están manipulando, y esa es esa narrativa
que vuelvo y repito, que están metiéndonos en nuestra cultura la tolerancia al crimen, metiéndonos en nuestra cultura que la persona honesta tiene que doblegarse ante el criminal, que la justicia tiene que garantizarle al criminal todos sus derechos, que eso está muy bien, pero por encima de las personas que afectó y que dañó. Ese debate es muy bueno, y yo creo que si bien es un debate de la Comisión Primera de Cámara y Senado, amerita una discusión respecto a la Constitución y las leyes que están, porque hay abogados leguleyos que están poniendo contra la pared a personas, soldados y policías que usaron un arma o algún elemento para defenderse, basándose entonces en el concepto de proporcionalidad y diciendo que si un policía le vienen con un palo, entonces el policía tiene que sacar un palo. Si le vienen con un cuchillo, entonces el policía sí puede de pronto usar el bolillo o pensar en el arma. Y así pues están poniendo en riesgo la vida de un montón de personas que le sirven a nuestro país. Pues doctor Cristian Garcés, le queremos agradecer, lo vamos a seguir molestando, entendemos que usted tiene su ocupación y pues con nosotros lamentablemente el tiempo se nos agota. Muchas gracias doctor Cristian Garcés por su afinidad y generosidad para con Supernoticias del Valle y buena gestión allá con el ministro de la Defensa. Muchas gracias Norberto, y aprovecho esta ocasión para decirles que hay personas que están atacando a los congresistas que porque nuestra época de receso de sesiones del Congreso es vacaciones. Nosotros, por lo menos, yo no sé si hay congresistas que no trabajan, pero los que sí trabajamos estamos todos los días en función de aprovechar este tiempo en que no hay sesiones y que nos pagan para precisamente hacer las gestiones ante los ministerios, estudiar los temas como es este de la defensa personal, elaborar proyectos de ley, organizar los debates, ir a los municipios, reunirnos con los alcaldes, con la gobernadora, identificar los problemas que tiene el Valle y hacer todas nuestras gestiones en Bogotá. Es importante hacer esta reflexión porque si bien hay mucho congresista que puede haber congresistas corruptos, congresistas que no trabajan, pero hay que tener cuidado de no generalizar porque debilitamos la institucionalidad y le echamos el agua sucia a todos. Entonces, y eso es algo injusto. Muchas gracias. Bueno, me despide usted. Cristian, entonces dígale a la ministra que no lo vaya a poner a trabajar 2 horas. Hasta aquí llegamos. Humberto. Dígame. Imagínate que anda Gustavo Bolívar y esa izquierda radical que a veces está muy perdida diciendo que a los congresistas les paguen por horas. Entonces yo me pregunto, ¿cómo van a hacer? Sí, yo creo que nos preguntamos el pueblo. Pero Cristian, hay mucha polémica, sí. Hay mucha polémica sobre eso, Cristian, y estamos nos queda ya para el próximo programa. Quedamos pendientes para que usted venga aquí a la cabina para debatir tanta cosa, para además para que la gente se entere de lo que usted está haciendo y si usted está haciéndole caso a la ministra de trabajar 2 horas nomás o está trabajando 24, entonces trabajo 14 horas diarias por lo menos. Bueno, muchas gracias por el espacio, los visitaré. Y le recuerdo que en Cali se pensionaron 1.500 policías y no nos los han repuesto, pero bueno. Señores, llegamos al final de esa emisión. Agradecerle al representante de la Cámara, Cristian Garcés, también mil gracias del Centro Democrático por habernos acompañado esta mañana, Norberto, Fabio Orejuela y Humberto, gracias también a ustedes por haber estado con nosotros. En punto de las 12 estaremos nuevamente desde los estudios del canal Cali TV con las Supernoticias del Valle. Recuerde, si lo dice Super, póngale la firma. Lluvia de bendiciones.